Bueno, vamos a quitar estas flores que ya están secas, porque ya han pasado ya ya ha pasado el verano. Y estas flores las estás preparando para que pasen el invierno. Sí, estas flores ahora van a morir. ¿Esto es hortensia? No, estas son unas hojas que decimos la hoja del maíz. ¿Ah? Decimos la hoja del maíz. Y estos son unas flores que vienen como un tipo de cala, sí. Pero ya ahora esto ya va a morir. Esto también va a morir. Oye, ¿llevas muchos años haciendo esto aquí? Bueno, pues no sé, igual ya llevo 8 años aquí que entré al Barnetegui. Sí, 8 o 9 o por ahí. Oye, no sé. ¿Y el Barnetegui es importante para el pueblo? Pues sí, yo creo que sí. Sí, da vida al pueblo, porque claro, en el pueblo ya sabes lo que pasa. Sí, da vida. Se apaga en invierno. Se apaga, pues ya sabes, los chavales, hay varios cursos en junio hay de chavales jóvenes, ahora ya están gente mayor para sacar el EGAN. Pero luego bajan de poteo al pueblo y dan vida al pueblo. Bajan de poteo al pueblo y ya sabes. O sea, que eres la reina del mantenimiento del Barnetegui y de Bacaicu. Hago de todo. De criada, de ama, de achocuandre, de todo. Y a mí me han dicho que si estoy más de 10 minutos contigo me vas a mandar. Pues igual también. Pues venga, empieza ya si quieres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Mantenimiento del jardín hoy? El mantenimiento del jardín, pues mira, ahora ya ves ya los rosales, Sí. Estos son rosas que los chiquitos igual pues me regalan una flor. Los chiquitos que vienen aquí. Los chiquitos que vienen al Barnetegui, cuando ya están 15 días y se van de pena, pues ya me dejan una flor. Oye, Pilar, o sea que aquí al final, cada 15 días tienes una familia nueva. Sí, ¿no? sí. ¿Mantienes luego relación con ellos? Sí. De continuo. Es muy familiar. Hacemos que sea muy familiar. Lo pasan muy bien, se van de pena. ¿Lloran? Pues de todo, sí, no digas que no, porque también es verdad, también lloran. Pilar, de algunos eras la psicóloga, la máchula, pues, todo, ¿no? Pues de todo. Dan bajones, yo me acuerdo que cuando iba de colonias de pequeño siempre había niños que lloraban. Sí, bueno, tanto que llorar, ¿no? Porque ya tienen 14 años y eso, pero igual pues no les gustan las lentejas y yo pues les digo, bueno, venga, ¿pero has probado, Maitia? No, me tienes que hacer un bocadillo de jamón. No, de jamón no tienes que... Y a la larga les engañas y comen las lentejas, pero prueban. Hoy, por ejemplo, hay gente más mayor, ¿no? No, ya hoy es gente muy mayor. Esta gente, pues muy bien. Sí. No tenemos problemas para darles de comer. Pues les das lo que les gusta mucho, el potaje. Y pones pues potaje. Igual han salido matrimonios y todo. Pues sí. ¿Sí? ¿Hay ligoteo? Sí. Bueno, no puedes decir. Eso no sé. Lo que queda en Bacaicu, lo que pasa en el Barnetegui se queda en el Barnetegui. Vale, muy bien. Y si no, que vengan. Hola, Sen. Y si no, que vengan. ¿Y tú y el euskera? El euskera yo lo perdí. Sí. Yo lo perdí el euskera. O sea, en casa hablabas euskera. Sí, hablábamos el aita, el ama y todos hablaban el euskera. Mi padre murió con 42 años, pero era de Lizaso. Mi madre era natural de aquí. Mi madre también sabía el euskera. Pero bueno, nosotros ya a los 6 años, entonces iba a la escuela se iba a los 6 años. Y entonces yo ya lo perdí. Y ahora al entrar al Euskaltegui, pues empiezas a renovar un poquito. Estás sacando lo que tienes dentro ahora, ¿no? Exactamente. Piscat, pues... Si antes te he visto yo que hablabas euskera, ¿eh? Pues, si te pregunto, sí, ¿no? Bueno. ¿Y aquí al final cuánta gente se puede juntar? Pues muchos, hemos tenido hasta 40 y tantos. ¿Y les haces la comida tú? Sí, no, Yerei. Tengo a Yerei que me hace la comida. O sea, hay un cocinero. Sí. Pues yo lo quiero conocer, a ver qué es lo que les hace. Entonces vamos para adentro. Venga. Claro, que allí donde se vive el euskera debe haber también una buena cocina. Y donde hay una buena cocina, un buen cocinero. Y donde hay un cocinero, hay platos que degustar. Bien, ahí lo dejo. Entro ahora hasta la cocina del Barnetegui de Bacaicu. Desde 1990 los que aquí vienen aprenden euskera de una manera natural. Y es que la Sakana Navarra siempre ha sido hogar de nuestra lengua. Yeray es el cocinero. Él es el encargado de hacer buenos platos justo aquí, donde se cuece el euskera. Yeray, Pilar esan dite hemengo sukaldaria zehala. Bai, hemengo sukaldaria naiz. O sea, el 50% más importante del Barnetegui. Bueno, edo gehiago, gehiago. Ondo jatea garrantzitsua da. Hombre, para ellos venir a estudiar
necesitan vitaminas, Sí, ¿no? Y energía. sí. Comen bastante bien, además, ¿eh? No es que tanto estudiar y tal. Oye, ¿y cómo te organizas tú aquí? Porque al final, ¿a cuántas personas has de comer? Pues depende de la quincena, depende, pero bueno, rondamos pues entre 20, 30, 40, he llegado a tener hasta pues casi 60 O personas. sea, que veo que tienes curro, porque Sí, tengo. carrilleras, Sí. champis. ¿Hoy qué les toca comer, por ejemplo? Pues mira, hoy por ejemplo iba a hacer un risotto que le voy a hacer pues con unos champis Oye, un nos poquito... ponemos, ¿eh? Nos ponemos en marcha. Sí. Pues igual aprovecho, ya que estás Sí, aquí, yo igual te pongo a picar y todo. Lo que quieras. Todos los días no se tiene a un cocinero aquí en, No te en la preocupes. cocina. Para aprender de los maestros, a ver. Oye, Yeray, ¿qué te pide la gente? ¿O tú tienes un ¿Qué menú me pide? estipulado? De todo. Desde legumbres, pasta, patata, arroz y voy O sea, no variando. tienes un calendario de decir, para el grupo de 15 días este es el menú, para el grupo Sí, de... pero al final lo voy variando, porque igual un día quiero hacer carrilleras, voy a comprar y resulta que no me llegan, o quiero hacer... Entonces, pues bueno, voy a... Y por ejemplo, Día a día. ¿vienen grupos con exigencias? Te quiero decir. Sí, ¿Te puede venir sí. un grupo de vegetarianos? Sí, por ejemplo, ahora esta quincena, pues tengo 2 que son celíacas. Una que tiene intolerancias a un montón de cosas. O sea y que- bueno, pues hay que... O sea, como hay yo que- en el restaurante, haciendo sí, a medida. Sí, 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 sí. Tienes que venir más a menudo, ¿eh? Oye, este a se echarme cree, una mano. este que se cree que es el Marqués de la tele. Tú, yo curro Hombre. como un animal. ¿Te viene bien este tamaño o qué? Perfecto, ¿Sí? perfecto. Joder, Voy Yeray, encendiendo, sí, voy dale. encendiendo. ¿De qué vas a hacer el risotto, Yeray? Pues el risotto va a ser... Voy a hacer un sofrito con los ajos y el pimientito verde, luego echaremos los champis y luego por último los calamares. Y de segundo tengo ahí las carrilleras, que las puedes abrir. Las tengo que quitarlas, Sacarlas y pasarlas. Pasarlas. ¿También me va a tocar a mí o qué? Pues igual también. Joder, aquí mandan todos. Pilar Pues igual manda, también. Yeray manda. Y luego el postre, tenemos el postre. ¿Hoy qué toca? Hoy toca un postre que le gusta mucho a la gente, que siempre me pide, a ver qué día hago, unos pastelitos de arroz. Comida de casa. ¿Y aquí qué? Comida de Entonces, casa. si vienen 15 días, no libras nunca. No libro más que los domingos se van de excursión todo el día y hacen ellos los bocadillos. Ah. Me escaqueo un poco. Oye, y aquí te vienen de todas las edades. Sí, ¿Y cuando vienen niños? cuando vienen niños o adolescentes, pues hay que variar el menú, porque las verduras ni las prueban. Oye, hoy tienes becario aquí, ¿eh? Sí, estoy muy contento hoy, ¿eh? Joder. Oye, contentos, al final, los clientes tuyos son los alumnos. Sí, Es como si fuera tu restaurante. sí, como si fuera mi restaurante. ¿Y tienes buen rollo con ellos? Sí, es un trato muy agradecido, porque al final, ahora tenemos la puerta cerrada porque están en clase, pero luego a la hora de comer, pues entran y Ah, o vienen sea, ellos hacen como si fuera su casa. No, hacen turnos y pues la mesa la ponen entre 4, pues esos 4 son los que yo pongo la comida en bandejas y luego ellos Se la reparten. se la reparten y Y te aplauden, y te silban, y... bueno, pues ¿Qué es lo cuando que les más les gusta, gusta? mira, pues la lasaña, siempre que vienen es la misma pregunta, ¿y cuándo vas a hacer lasaña? ¿Cuándo O sea, vas a hacer? Saben, ya no sé cómo, pero saben que Redes sociales del Barnetegui. Sí, algo saben de que la que- lasaña... ¿Puedo echar? Sí, hecha. Muy bien. He picado bien. Has picado perfecto. Oye, ¿y qué? ¿Se enrollan contigo? ¿Luego te vas con ellos a tomar algo? Y Sí, no, al final paso aquí mucho tiempo. A veces si tengo tiempo, pues como con ellos también. ¿Pasas aquí mucho tiempo? ¿Es que vives aquí o qué? Soy de Vitoria. Pero claro, Media hora de aquí. media hora, pero media hora todos los días a la comida, a la cena, pues me quedo. Al final, como tengo la oportunidad de quedarme en mi habitación y me quedo. Entonces, pues luego bajo al bar a echar unos potes con los alumnos. O sea, eres parte Soy parte del montaje, vamos sí, a decir. Sí, Oye, ahora de cocinero a cocinero. sí. ¿Qué hace un cocinero aquí? ¿Qué hace un cocinero? Pues Te la quiero decir un vida- cocinero joven. Porque yo, ¿sabes lo que me imaginaba más? Pues que Pilar cocinara, ¿no? Que haga o sea, que sea la Echecoandre del caserío. Pero bueno, que es una opción de vida súper buena, me parece. No, pues la verdad es que si ahora me ves joven, cuando entré por esta puerta que tenía 19 años, O sea, ya llevas... ¿Cuántos años tienes? 26. O sea, 7 años llevas aquí. Con 19 años que entré, O sea, acabaste la escuela y viniste aquí. acabé la escuela y aquí me mandaron. ¿Nunca te ha llamado el ir a restaurantes y...? Sí que lo dejé, sí que una temporada dije, bueno, venga, vas a hacer el sueño alemán. Me llamó un amigo, mira, te voy a contar. Me llamó un amigo que me dice, me voy a ir a Alemania. Y yo, joder, ¿y eso? Me dice, no, que me han llamado de la escuela, que ha salido como una beca o no sé qué, y he ido y parece que me han aceptado. En total, que fui
Pero ya, y estando aquí. Estando aquí, dije, bueno, voy a preguntar, ¿no? A ver las condiciones y tal. Parecía que en Alemania se cobraba mucho, se trabajaba bien, ¿no? Era el sueño alemán, Sí, cuando la sí. crisis, ¿no? Ya, Todo el mundo quería ir para allá. Ingenieros, Todos arquitectos, estaban cocineros, Alemania era la bomba. Era la bomba. La Merkel entonces iba como... ¿Y cómo acabó el sueño alemán? No, y acababa que fuimos los dos para allí y luego volví. Porque Ay, tu Pilar, que echabas de menos a Pilar. es que el alemán era muy difícil, ¿eh? La Merkel de aquí preferías a la Merkel Pilar que a la Prefería a la Merkel... Merkel. Se nos va a pegar Sí. el arroz, nunca mejor dicho. Vamos a ir con los champis. ¿Así? Tal ¿Vamos a cual. hacer más? ¿Hecho? Echa. En mi opinión, no hay mejor manera de aprender euskera que teniendo contacto directo con lo que es nuestra lengua. Además de esto, en el Barnetegi de Bakaiku tienen la suerte de tener a Pilar y Geray. Tengo pendiente un postre con ellos y ha llegado el momento. ¿Pero qué es esto, Pilar? Pues fíjate lo que es un postre del Barnetegi. Esto hace el Barnetegi. ¿Esto es del más famoso o qué? El más famoso, esto lo hace Geray. Tiene sus secretos. ¿Y qué es? Pues un pastelito de arroz. Ah, ya me ha dicho. Bueno, ¿Y cuál pues- es el secreto, pues? El secreto no se puede decir. Si Ya lo estamos. digo, bueno, O sea- te lo voy a contar, te lo voy a contar. Bueno, Primero lo vas a probar y luego a ver qué lleva. A ver. Tiene algo con alcohol, Tiene algo con alcohol. ¿no? Le has dado, le has dado. No sé qué, pero igual en el tercero te digo. El secreto es ese, el Baileys que le echo. Me encanta echarle un Tiene Baileys. Tiene Baileys, tiene Baileys. Ahora ya es más fácil saberlo. ¿Eh? Buah, está buenísimo. ¿Qué tal me han salido? Bien. Oye, chicos. Pilar, Sí. por aquí pasan cientos de personas, pero vosotros no os movéis, sois la base. qué remedio. ¿Qué sois? Madre, hijo, dos amigos, la jefa y el... ver. De ¿Qué? todo. Yo para ti, ¿qué soy, Pocholo? Depende del día. Exactamente. Depende del día. Y el momento. Si me interesa, pues es mi madre, mi amiga. Si no me interesa, pues la que limpia. Ya me entiendes. Ya ¿no? sabes. Ya ¿Y comprendo. para ti él? Para mí un hijo. Sí. Para mí un hijo. Que lo Entonces, mismo le das un beso que un tortazo. Sí, sí, sí. Eso Te pone del hígado a veces. y sobre todo, ¿sabes el mayor gusto que tiene? Tocarme con las manos frías, La cara. La cara. O sea, que te busca él a ti. me busca. Entonces yo, pues me tengo que defender. Saplastaco. Saplasta combate. Saplastaco. Saplastaco. Combate, ¿Habláis en euskera entre vosotros? Bai, apur bat. Apur bat, pixka. Pilar poliki, poliki, hor dabil. Poliki, Oso no, poliki, oso no. poliki, pero bueno, va. Ez da maitxia. Bai. Oye, o sea, que en el Eta pueblo... namusua. Ah, vamos, xua. Mira, los quedos, fíjate. ¿Eh? Oye, ¿y en el pueblo os conocen como los del Barnetegi o cómo? Sí, yo soy natural de Bakaiku. La tía Pilar. La Yo tía en Pilar. Bakaiku soy la tía Pilar. Y yo su caldari. Y él es su Yo su caldari. Y le aporta vida al pueblo esto. Pues sí, sí, claro que da vida, no va a dar vida. Sí, no ves, al final toda la gente que viene, Que viene, y es un pueblo pequeño, al sí. final. Van al frontón, juegan en el frontón. Que Pilar, que me ha dicho Yeray, que él es el jefe de marketing. Así. Que aparte de hacer la comida y todo, que vende muy bien Euskaltegi, porque se aprende euskera Ah, vaya. y les dice a sus amigos, vais a aprender euskera, Ah, vaya. vais a ligar. O sea, ¿qué? Ya, ¿Por qué elegirían Bakaiku para poner el Barnetegi, sabéis? ¿Os lo han contado alguna vez? Geográficamente. Pero porque podían haberla pillado en Bilbo. Sí, en la pero más cerca. geográficamente, si te fijas, estamos en el centro de Euskal Herria, ¿eh? Estamos a media hora de Iruña, a media hora de Gasteiz y de Donosti y Bilbo 1 hora. Son donde se pone la punta del compás. Donde se pone la punta del compás. Y aquí cayó. Igual es por eso entonces. exactamente, Sí. ¿no? exactamente, Puede sí, ser. sí. Yo creo que sí, ¿eh? Y luego también que se juntarán las diferentes euskeras, se juntan aquí. Sí. Sí, 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 sí. Bueno, por Bakaiku, el Barnetegi y la pareja del Barnetegi. Y lo mismo te decimos, ¿verdad, Maitía? Honegin. Hola, Gui. Hoy se llevan bien.